¿Cómo están? Bienvenidos todas las personas que tenemos aquí, que nos acompañan el día de hoy, y a todos aquellos que van a ver este estudio después por el canal de YouTube. Aquí estamos como todos los miércoles en Edificando a los Santos, y hoy nos toca ver Hechos 14, que es la conclusión del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Antes de comenzar con el estudio, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando y dirigiendo las palabras que salgan de mi boca, poniendo en mi mente y en mi corazón todo aquello que tú, Señor, y sé abriendo el entendimiento de las personas que están escuchando, Señor, este estudio, para que puedan recibir eso que tú les quieres dar, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Empezamos con el capítulo 14. Vamos primero con el versículo 1, que dice así: Aconteció en Iconio que entraron de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Si recordamos de Hechos 13 que vimos en el miércoles, tenemos que los líderes de las sinagogas de Antioquia habían expulsado a Pablo y Bernabé de Antioquia, y ellos habían tenido que irse a Iconio. Pero fíjense que a pesar de que habían sido expulsados de la sinagoga, ellos consideraban que la mejor forma de arrancar un proceso de evangelización era a través de la sinagoga, y vuelven a hacer lo mismo cuando llegan a Iconio. Aquí nos dice este versículo que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Aquí es importante que hagamos mención a dos cosas. Primero, que ellos hablaban con un denuedo, con un amor, con un conocimiento, con un dominio de la palabra que obviamente envolvía a la gente. Y lo otro, que vamos a ver un poquito más adelante, es que ellos se referían a cada población en función del lenguaje que ellos manejaban. Eso es importante también, en función del conocimiento que ellos podían tener de la palabra o cómo veían a Dios. Ellos trabajaban o hablaban en el mismo lenguaje para que ellos pudieran entender. Fíjense que aquí es importante que nos habla de que creyó una gran multitud de judíos, así como griegos, pero hace mención a que fue una gran multitud de judíos. Un tema importante que tenemos que ver aquí es que si vemos un poco la historia de Pablo, Pablo venía como acostumbrado a que él le gustaba pasar mucho tiempo en una localidad específica. Un poco porque él es, y es un poco lo que vemos en el libro de los Hechos, que a él no le bastaba con que solo iba a una región, le hablaba a la gente y se iba. Él quería que la gente fuera consolidada en la palabra porque él sabía que había muchas amenazas. Entonces se dice, los estudiosos dicen que estos hechos que ocurren en este libro de Hechos capítulo 14, precisamente fue algo que permitió Dios para que él avanzara y no se quedara en una sola población. Luego vamos a Hechos 14 del versículo 2 al versículo 6. Dice: Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región
circunvecina. Fíjense que aquí dice que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Pero ya vimos en el versículo 1 que no eran todos los judíos, porque el versículo 1 nos dijo que una gran multitud de judíos, era una parte de judíos, no eran todos. Fíjense que dice aquí que a pesar de que tenían esta adversidad, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. No fue que vieron el primer inconveniente y dijeron, vámonos de aquí. Ellos siguieron ahí. Esto nos habla también de que esa adversidad o ese grupo de personas no estaba organizado. Entonces de repente recibían una que otra amenaza, pero en el momento que ellos se organizaron y lo fueron a apedrear, ahí sí tuvieron que salir corriendo. Pero fíjense cómo ellos aguantaron hasta el final, hasta cuando ya dijeron, bueno, ahora sí tenemos que salir. Es que ellos dicen aquí, confiados en el Señor. Fíjense que como el Señor se dio cuenta de que para ellos, que había mucha oposición, que había mucha gente que creía, pero también había gente que no creía, Él les dio la posibilidad de que hicieran señales y prodigios, ¿ok? Fíjense que ya venimos acostumbrados a esto en el libro de los Hechos, ¿ok? Nosotros conocemos que ninguno de los apóstoles tenía la potestad por sí mismo de hacer ni señales ni prodigios, que eso era una concesión que les otorgaba el Señor. Y el Señor se los otorgaba para fortalecer y soportar su proceso de llevar la palabra, porque todos sabemos que ningún milagro salva a nadie. ¿Ok? Los milagros lo que hacían era enfocar la visión de la gente hacia ellos para que ellos les pudieran hablar la palabra, para que ellos los pudieran reprender, ¿ok? Pero el milagro de por sí no salvaba a nadie, ¿ok? Entonces tenemos claro que ningún apóstol podía realizar un milagro por sí mismo si no tenía obviamente el respaldo del Señor, que era el que los apoyaba precisamente para que esto fuese un soporte y le sirviese para que la gente no solo se enfocara, sino para que vieran el poder de Dios del cual ellos le estaban hablando. Luego de Hechos 14 del 17 al 10 dice, y allí predicaron el evangelio. Acuérdense que nos quedamos aquí, que ellos huyeron a Listra y Derbe, ¿ok? Llegaron a Listra y entonces ahí empieza el versículo 7 y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Fíjense que a lo largo de los hechos vemos casualmente que se repite este mismo milagro, ¿no? De cojos que le hacen el milagro para que pueda caminar. Fíjense que aquí hay varias cosas importantes. Primero dice, este oyó hablar a Pablo. ¿Ok? Acuérdense que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que era además cojo de nacimiento, o sea, que todo el mundo lo conocía como que era cojo. El cual, entonces vino Pablo y dice, fijando los ojos en él, es importante, también Pedro cuando hizo el milagro que iba con Juan, él lo vio, ¿se acuerdan que le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy? Lo vio, entonces eso es importante. Y lo otro, y viendo que tenía fe para ser sanado. La fe no se ve, o sea, si la gente no habla, son acciones. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé a nosotros el discernimiento. Porque ¿por qué se da el milagro? Porque el hombre tenía fe. Si no hubiese tenido fe, definitivamente no hubiese podido hacer nada. Lo vemos en el caso de Jesús. ¿Por qué Jesús no pudo en su tierra hacer milagros? ¿Por qué? Porque los hermanos ni la familia creían en él. Él se tuvo que ir, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Entonces lo mismo pasaba aquí. ¿Ok? Entonces él le dijo, lo tomó de la mano, levántate, y él se levantó. El mismo milagro que normalmente venimos acostumbrados a ver. Entonces es importante, como les estaba diciendo, pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para nosotros poder ver en la gente la fe. Porque Pablo pudo ver la fe en ese paralítico, y esa fe, viendo la fe en él, automáticamente sintió el mensaje del Señor, sánalo. ¿Ok? Entonces es importante que aprendamos nosotros a pedir ese discernimiento. En Hechos 13 del 11 al 13, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter,
y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Aquí es importante que entendamos que aquí había una mezcla de mitología griega con mitología romana. Fíjense que por lo menos esta versión, que es Reina Valera, habla de Júpiter y Mercurio, pero si vemos, por ejemplo, la NBI, habla de Zeus y Hermes. En el caso de Júpiter y Mercurio, porque es la mitología romana, y de Zeus y Hermes, porque eran los mismos dioses, pero en la mitología griega. Uno puede pensar porque hay esta diferencia. Son los mismos dioses, pero uno visto desde la mitología romana y otro visto desde la mitología griega. Entonces, en el caso de Bernabé, que era o Júpiter o Zeus, era porque lo consideraban como el papá de los dioses. Por eso le asignaron como ese personaje. Y en el caso de Pablo, Mercurio o Hermes, porque este dios es el dios como mensajero, porque veían que Pablo era el que llevaba la palabra, era el que hablaba. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí nos habla que en lo que ellos hacen este milagro, la gente enseguida voltea, que era lo que quería el Señor cuando le da la potestad a los apóstoles de que puedan hacer un milagro, que la gente voltee a verlos y les preste atención. Pero en este caso, ellos empiezan a ver, son unos dioses, y empiezan a hablar no en el mismo lenguaje que ellos hablaban, sino en su propia lengua, que era la licaónica. Entonces ellos empiezan a planificar un proceso de adoración que logró avanzar bastante porque ellos no entendían lo que estaba pasando, hasta que llegó prácticamente cuando dice aquí que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Es aquí, en ese momento, cuando ya estaba avanzado, pues el proceso de adoración, cuando ellos se dan cuenta, porque ellos le estaban hablando en un lenguaje que ellos no entendían. Entonces aquí entramos a Hechos 14, de 14 al 18, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. Fíjense, lo primero que ellos hacen, rasga sus vestiduras. Ellos estaban claros de que ellos no eran dignos de adoración, que ellos eran seres humanos. Y lo primero que hicieron fue frenar eso. Fíjense que fue lo mismo que hizo Pedro con Cornelio. Cuando él se le fue, se arrodilló para rendirle pleitesía. No, yo soy un hombre igual que tú. Eso para ellos, y eso yo creo que para nosotros es muy importante, porque a veces nosotros hacemos una oración por una persona y entonces la gente nos ve como dioses y nosotros, ay, sí, es que yo soy así, maravillosa. Entonces, y nos queremos llevar la gloria de Dios cuando sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, y ellos lo tenían claro. O sea, ellos enseguida quisieron decirle: ven acá, o sea, nosotros somos humanos, y se rasgaron sus vestiduras. Fíjense qué difícil es la vulnerabilidad de la gente. ¿Cómo podemos pasar de una enseñanza a otra, o vernos de una forma? Fíjense cómo aquí lo estaban viendo como dioses, y cómo más adelante lo que quieren hacer a través de ellos o con ellos. Es importante que esto lo vamos a ver en un momentico. Entonces aquí tenemos después en Hechos, seguimos en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, los mismos que los echaron de Antioquia y de Iconio, vinieron persiguiéndolos. No se quedaron allá, sino se juntaron y vinieron persiguiéndolo, ¿verdad? Que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, aquí sí lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad.
Fíjense que aquí hay cosas bien importantes. Fíjense qué dura era la persecución que tenía, que ellos no se quedaron en su ciudad, sino fueron detrás de ellos. Y aquí ya llegaron y lo apedrearon. Ya ellos no tuvieron el tiempo de huir. Hay algunos estudiosos que dicen que él como que se desmayó y entonces lo que hizo fue que se levantó y lo metieron a la ciudad. Y hay otros que dicen que efectivamente sí murió y que el Señor lo trajo de nuevo a la vida, porque ellos y los que hablan de esta teoría dicen que el apedrear era una técnica muy eficiente para matar a la gente, por eso es que recurrían a eso. Pero sea un caso o sea el otro, que se haya desmayado o que se haya muerto, o sea, tenemos que ver que él dice, no es que lo apedrearon, lo levantaron y se lo llevaron fuera. Él volvió a entrar a la ciudad y es más, se quedó esa noche y al día siguiente fue que volvió a salir. Entonces esto nos habla de que ok, fue apedreado, pero o sea, debe haber estado golpeado por todos lados. Y fíjense que no es que lo llevaron cargado. Aquí nos habla por lo que nos está diciendo, como que lo ayudaron un poquito y él entró a la ciudad. Entonces, fíjense la fortaleza que le dio el Señor, porque ¿quién más le pudo haber dado la fortaleza de haber sido apedreado? Y que de repente te rodearon un grupo de discípulos. Fíjense que esto nos habla de cómo se debe ser la conducta de nosotros como hermanos, como cristianos, ¿no? Que más bien nosotros a veces hacemos lo contrario. A veces vemos un hermano caído y lo que hacemos es terminarlo de pisar para que se caiga. Y aquí nos está hablando que la verdadera conducta del hermano es llorar con el que llora y reír con el que ríe, ¿ok? O sea, ellos llegaron, lo rodearon, lo levantaron, lo apoyaron en ese proceso y lo ayudaron a entrar a la ciudad. Esto es, cuando nosotros vemos el cuerpo de la iglesia, quizás debemos pensar cómo actúa el cuerpo humano, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú te das un golpe en la rodilla, automáticamente la mano soba la rodilla, ¿verdad? Entonces o te duele la cabeza y tú te pones las manos en la cabeza así como para tratar de calmar el dolor. Eso es un poco como debe funcionar el cuerpo. O sea, tú tienes un problema y debe venir alguien del cuerpo a soportarte, a socorrerte, a ayudarte, a levantarte. Así debemos actuar nosotros como hermanos. Y fíjense, en este momento se debe haber cuando apedrearon a Esteban. Recordemos que cuando apedrearon a Esteban, quien estuvo allí presente y quien fomentó eso fue él. Entonces él se debe haber acordado en ese momento de lo que debe haber sentido Esteban en ese momento cuando fue apedreado. Esteban no tuvo la bendición porque el Señor tenía otros planes con él, pero el Señor sí le regaló a Pablo la bendición de poderse levantar y seguir con el ministerio que él le había regalado. Una cosa importante que vemos aquí, todo esto sucedió en Listra. Vemos después en Hechos 16, 2 capítulos más adelante, que aquí se presenta la figura de Timoteo, la madre y Timoteo. Entonces, los estudiosos hablan que desde este momento ya Timoteo estaba observando, ya le estaba viendo que él, mira lo que pasó, él estaba hablando, lo apedrearon, no salió corriendo, sino más bien volvió a la ciudad. Y eso fue lo que fortaleció, lo que va a ayudar después para fortalecer lo que es el trabajo y el apoyo de Timoteo en la parte de evangelización y de continuar con el ministerio de Pablo. Ok, después seguimos en Hechos 20 y dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense que se quedó esa noche en Listra, a pesar de que lo habían apedreado, y salió al día siguiente para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, aquí vemos que efectivamente quién más que él podía hablar de tribulaciones, que había sido perseguido, apedreado, y de aquí en adelante todas las que le faltaban, que la vemos después en las otras cartas de él. Fíjense que él hizo un recorrido para ir y es el mismo recorrido que hace para regresar. ¿De qué nos habla esto? Lo que yo le hablaba al principio, que a él le gustaba, su modus operandi era que él llegaba a una ciudad, le hablaba a la gente y él no se conformaba con, ay, ya le hice la oración de fe, ya le presenté al Señor, me voy. Sino que él se encargaba de que esa persona creciera, fuera fortalecida, aprendiera, sobre todo porque ellos sabían que tenía muchas amenazas. Y aquí lo vemos, él hizo un primer recorrido cuando iba, y hizo el mismo recorrido cuando venía. ¿Y qué fue lo que vino a hacer? A revisar a sus ovejitas, a ver cómo estaban, qué le había pasado en ese tiempo, déjame fortalecerte, quiénes siguen aquí, quiénes se apartaron. Ese era el trabajo de Pablo.
Luego vamos al versículo 23 y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Fíjense que él no solo se conformó con fortalecerlos en la fe, sino que además se encargó de crear estructuras en las iglesias para que esas iglesias se pudieran sostener. Él estaba claro de que él predicaba a un Jesucristo vivo y que obviamente la gente había creído era en Jesucristo, ni en Pablo ni en Bernabé, y que era el Señor el que iba a sostener esas iglesias. Pero definitivamente él trabajó para dejar unas estructuras de unos ancianos, los cuales con ayuno y oración los entregó al Señor para que esas iglesias tuviesen un futuro y pudiesen crecer. ¿Ok? Luego vamos a Hechos 14, 24 al 26, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquia, de donde habían sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Y vamos a pegar de una vez aquí el 27 y el 28, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Acordémonos que ya tenemos unos capítulos viendo cómo el Señor, cómo el reino de Dios se abrió a los gentiles. Estábamos acostumbrados a ver solo a los judíos y aquí se está abriendo a los gentiles y aquí se seguía fortaleciendo. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjense, me estoy acordando algo ahorita que no les dije en el momento anterior cuando yo les hablaba de, fíjense que los judíos conocían el Antiguo Testamento, entonces cuando él les predicaba a los judíos, les predicaba mencionándoles versículos del Antiguo Testamento. Pero los griegos no conocían el Antiguo Testamento, entonces él le predicaba, ellos conocían más, ellos creían más en la adoración de dioses, ellos creían que tenían un dios que era el Júpiter, el que le hacía caer la lluvia. Ellos le hicieron saber, primero cuando les presentaron el dios, fíjense cómo él le habla de naturaleza, que hace la lluvia, que sale el sol, que salen las cosechas, le habló en esos términos. ¿Por qué? Porque obviamente a ninguna persona, puede haber una persona que no conozca la palabra, pero cuando tú les hablas de las obras maravillosas del Señor, las montañas, cuando sale el sol, la lluvia, es inevitable que la gente vea a través de la naturaleza la obra del Señor. Y era lo que él le quería mostrar a los griegos. Entonces, aquí es importante que cuando nosotros le hablamos a los grupos de personas, depende del conocimiento que tenga la persona, si es un creyente, si no es un creyente, ¿okay? ¿Qué tanto problema tiene? O sea, ¿cómo ve a Dios? Hay que hablarle en su lenguaje. Y la otra cosa que él les dijo es, él los confrontó y le dijo, yo no les estoy hablando de este Dios para que ustedes lo incorporen a los dioses que ya ustedes tienen, a los que adoran. Este es el Dios por encima de todos. Tienen que aprenderlo a ver como que es el Dios todopoderoso que está por encima de todo y que no comparte su gloria con nadie. Ya llegando aquí al final, vemos que ellos regresan a Antioquia, que era de donde ellos habían salido originalmente, y ellos llegan aquí dando cuentas, ¿ok? Diciéndoles cuál había sido su recorrido, todo lo que habían tenido que pasar, las iglesias que pudieron crear en cada una de las ciudades y obviamente decirle que todo este proceso no fue un proceso sencillo, fue un proceso con mucha adversidad, fue un proceso con mucha lucha, pero que al final lograron, de repente no lo que ellos establecían, pero sí lograron que el evangelio avanzara en todas esas ciudades. Entonces, viendo todo esto, tenemos que preguntarle, ¿qué necesitamos nosotros que nos pase para frenar nuestro proceso de llevar la palabra? Fíjense todo lo que le pasó aquí, lo apedrearon, lo persiguieron, les pasó de todo y más adelante, como les dije, les siguió pasando. Y a nosotros a veces vamos a predicar la palabra y el primero que nos mira feo y nos bate la mano, ya decimos, no, esto no es mío, esto no es conmigo, no, que otro se encargue. Entonces es entender un poco, y yo creo que eso nos habla Pablo, qué obstáculos son los que a nosotros nos pueden decir hasta aquí. Ya no soporto más esto, ya esto no es para mí. Y es importante que lo veamos porque nosotros hoy en día afortunadamente no tenemos ni el 1% de lo que ellos pudieron tener. Aquí normalmente no se acostumbra a la persecución, aquí no te van a apedrear, eso no se acostumbra. Lo que puede pasar es que alguien te manotee y te diga no tengo tiempo ahorita, pero tenemos que tener claro
que no, cuando nos rechazan no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando a Dios. Y cuando tú lo ves así, primero tienes más misericordia a la persona porque tú dices, si supiera lo que está haciendo, no es a mí que me está rechazando. O sea, le está negando la posibilidad a Dios de que lo bendiga y el más favorecido va a ser él, no Dios. Pero bueno, es entender eso. Y lo otro que les quiero leer, un versículo que después Pablo escribe en Filipenses 3 del 12 al 14, donde les dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Aquí Pablo nos está diciendo, yo a pesar de todo, y aquí estamos mucho más avanzados porque ya estamos en la carta de los Filipenses, Filipenses 3, 12 al 14, es el versículo que los versículos que acabo de leer. Fíjense cómo él dice, a pesar de todo lo que logró Pablo, él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero en vez de ver para atrás, lo que hago es poner mi mirada adelante y seguir trabajando por conseguir lo que el Señor me ha mandado que debo hacer. Entonces, bueno, después de esto, ya finalizando este capítulo, entendemos por lo que nos dice el capítulo que Pablo y Bernabé se quedaron un tiempo en Antioquía, un poco descansando después de todo lo que habían tenido que pasar, y bueno, ya seguiremos viendo lo que nos dicen en el resto de los capítulos del libro de los Hechos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es todo hasta aquí. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza del día de hoy. Señor, te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, porque tu palabra está tan llena de sabiduría y de tantas aplicaciones para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a ver, Señor, todo lo que fue el trabajo de Pablo por llevar tu palabra, y que muchas veces nosotros, cuando nos manotean o nos dicen una grosería, ya nosotros queremos tirar todo por la borda. Señor, yo te pido que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la sabiduría, y que entendamos, Señor, que cuando cada persona se niega a recibir tu palabra, no se está negando a recibirnos a nosotros o a escucharnos a nosotros, sino peor, se está negando a recibirte y a escucharte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de nosotros como congregación, Padre, que nunca nos cansemos de cumplir con ese mandato que tú nos has dado de llevar tu palabra, Señor, de salvar esas almas, de que la gente te conozca, Padre. Danos cada día más denuedo, danos cada día más amor, Señor, para llevar esa tu palabra, y que cada día, Señor, el cielo esté más lleno de almas, Señor, que nosotros contribuyamos por tu gracia y por tu misericordia, Señor, a salvar, y por tu dirección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.